Ya ha pasado un buen tiempo desde que tengo mi DJI FPV, lo he estado usando en sus distintos modos, así que yo creo que ya es momento de dar mis primeras impresiones, si es que realmente vale la pena, en qué lo podríamos usar, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus características positivas, cuáles no tanto. Así que quédate en este video para que sepas datos muy interesantes y sobre todo si vale la pena o no comprar el dron en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos y este es el Ocio Creador, donde nosotros usamos nuestro ocio para poder crear cosas muy interesantes y aprender sobre todo de drones, de tecnología, de fotografía, de electrónica y de todo lo que tiene que ver con la creatividad usando la tecnología. Hoy vamos a hablar respecto de esta maravilla de la tecnología y de la ingeniería que es el DJI FPV, y te voy a dar un poco cuáles han sido mis impresiones en estos 3 semanas que he estado utilizándolo, y sería muy interesante que primero, si te gustan estos contenidos, te suscribas en el botoncito que está acá abajo, y luego más adelante vas a poder recibir todos los avisos. En primer lugar, quienes no hemos tenido la experiencia de pilotear drones en forma manual, como aquellos que son expertos en los drones de carrera o en los drones FPV, podemos tener la posibilidad de ajustar nuestras habilidades para poder pilotear estas magníficas aeronaves que DJI nos ha puesto en nuestras manos. No es que yo sea un fanboy de DJI, pero realmente es la compañía que ha estado a la delantera en los drones de consumo a nivel mundial y nos ha dado por un precio bastante accesible. O sea, no digamos que es un precio muy barato, pero tampoco es un precio tan alto si nosotros evaluamos cuánto nos saldría un dron FPV armado con una cámara como la que trae el dron FPV, con unas baterías 6S, con el nivel de inteligencia y con el nivel de tecnología que tenga. Por lo tanto, no es una inversión que nosotros podamos decir cara. Costosa sí es, pero cara en el sentido de que es desproporcionado el valor versus las prestaciones que tiene, no es caro. Por lo tanto, nosotros que venimos del mundo audiovisual, en mi caso de hobby, yo no soy profesional en el mundo audiovisual, pero me encanta la tecnología y la fotografía y el video, nos permite acceder de una forma mucho más didáctica a este nuevo producto y a esta nueva forma de volar que es FPV. Muchos expertos en el mundo de los drones consideran este equipo como un equipo híbrido. Quiere decir que tú puedes pilotearlo tanto como un Mavic en determinadas funciones como con un dron FPV. Y esa es la gran ventaja que tiene este dron DJI, que tú puedes pasar de un mundo estabilizado a un mundo completamente manual, donde tienes una capacidad de controlar todos los aspectos de este dron. Yo me atrevería a decir que el pilotaje de este dron en forma manual es bastante similar a lo que podríamos llamar el pilotaje de un helicóptero. Yo vengo del mundo también de la simulación aérea y debo decir que es bastante similar a cómo se manejan los mandos de un helicóptero. Una palanca controla el acelerador, que te permite subir, bajar. Otra palanca controla el alabeo, que es ir hacia los lados. Otra palanca controla la guiñada. Y es muy similar al cíclico del helicóptero que tenemos en los simuladores de aviones. Si tú vuelas helicópteros o conoces de pilotaje, me gustaría que me dijeras en los comentarios cuál ha sido tu experiencia, o si realmente manejas este tipo de aeronaves y también has manejado los drones de FPV. Coméntame si es que realmente es similar o no. Dentro de mi poca experiencia, yo creo que es bastante similar. El modo más fácil y tranquilo es el modo manual, algo que es similar a los drones DJI de toda la vida, un Mavic, un Phantom y cualquiera de esos tipos, que nosotros tenemos el stick izquierdo para subir, el stick izquierdo para bajar, vamos hacia el lado, vamos hacia el otro, giramos, etcétera, etcétera, pero el dron siempre se mantiene de forma estable. Cuando nosotros pasamos al modo Sport, cambia un poco la cosa
pero no deja de serlo tan distinto, solamente que anda mucho más rápido, más de 100 km/h en algunos casos, dependiendo del viento. Así que podemos obtener tomas bastante cinemáticas, bastante aventureras con el modo Sport. El modo manual. El modo manual. Es un modo que es de bastante controversia, que requiere bastante práctica, sobre todo en el simulador. Así que yo te aliento a que antes de que comiences el modo manual, antes de que lo choques, practica unas bastantes horas dentro del simulador que DJI tiene disponible, lamentablemente solamente para la gente que tiene iPhone o tiene tablets con iOS. Esperemos que pronto, ya dentro de este mes o a lo más dentro del próximo, libere para Android esta aplicación y podamos todos disfrutar de este simulador para así sacar el máximo provecho cuando nosotros ya aprendamos el modo manual. En mi caso he aprendido bastante, como provengo un poco del mundo de simulación aérea, y yo estuve un poco aplicando conocimientos y habilidades que adquirí en el simulador de helicópteros, así que para mí no fue tan difícil. Obviamente practiqué algunas horas o bastantes horas en el simulador de DJI, me estuve mareando un poco, pero es bastante similar al mundo real. Una cosa que hay que tener en cuenta, que no está considerado dentro del simulador, es la injerencia del viento. Si tú vas con tu dron en modo manual y tienes otro vector que es el viento, tienes que contrarrestar un poco la injerencia del viento mientras vas volando. Así que ten mucho cuidado con eso, porque el viento te puede jugar malas pasadas. Un consejo en el modo manual: vuela siempre alto las primeras veces para que evites estar entre medio de obstáculos y vayas a chocar en lugares que puedes lamentar. En mi caso tuve un accidente en modo manual, choqué con un pino. Afortunadamente la aeronave está bastante bien construida y bastante bien desarrollada. Fue capaz de estabilizarse después del choque y luego pude volver al punto de origen sin ningún inconveniente. El único problema que tuve fue que con la savia del pino y con las hojas me estuvieron tapando el sensor, estuvieron manchándolo, y en la casa luego tuve que limpiar el sensor, calibrar nuevamente los sensores, y luego de eso no tuve ningún problema con el dron. Pero para que tengas en consideración que vas a tener que tener accidentes algún día, pero para evitar lo más posible la injerencia de accidentes, practica mucho en el simulador. En cuanto a la batería, este dron cuenta con una LiPo D6S, acá está, que nos va a dar una autonomía de aproximadamente 10 minutos. A mí me ha dado, porque yo he sido bastante loco, he acelerado mucho, he bajado, he subido, he bajado, y un poco es la gracia de estar experimentando y practicando. No era intención de hacer ninguna toma cinemática por el momento, pero más o menos si uno está aprendiendo, subiendo, bajando, va a dar una autonomía de 10 minutos. Eso dista mucho de lo que indica DJI en el papel, que nos dice que va a durar 20 minutos. Claro, en laboratorio, si no tenemos viento, si estamos a una velocidad constante, como si estuviéramos en el modo cine del Mavic Mini, claramente es algo que nunca vamos a hacer. Así que no sé si considerar mucho ese dato, pero para que lo tengas en consideración, que te va a durar más o menos entre 10 y 12 minutos. En cuanto a la cámara, este dron cuenta con una de 4K con 60 FPS, con un ángulo de visión de 150 grados, algo que nosotros podríamos comparar en los formatos de 35 milímetros de formato completo, con un lente de aproximadamente unos 12 milímetros de distancia focal. Un talón de Aquiles que yo le he encontrado a esta cámara es que no tiene un rango dinámico muy grande. Sin embargo, al tener un perfil de colores de Cine-like, nos permite hacer un pequeño etalonaje, un pequeño tratamiento de color para poder recuperar sombras y para poder recuperar luces. Sin embargo, yo te sugiero que cuando hagas tomas intentes estar por lo menos un paso de sobreexposición para luego recuperar sombras, y con eso vas a poder bajar las luces para tener un detalle bastante interesante en la postproducción. En cuanto a la nitidez, no es de los mejores, pero es algo bastante
aceptable. Si comparas la nitidez con una Osmo Action o una GoPro, se ve ligeramente menor que con esas cámaras. Una cosa que eché mucho en falta, que venía en el Mavic Air 2 y me llama mucho la atención, teniendo nosotros la publicidad de poder captar tomas cinemáticas, de poder tomar a alta velocidad, que no incluyan un filtro ND. Hasta la grabación de este video no me ha llegado todavía mi filtro ND, así que espero más adelante tener los filtros para poder compartir esas tomas con la regla de los 180 grados y ese desenfoque en movimiento bastante interesante que nos gusta mucho en las imágenes. Hace poco, hace algunas semanas, cuando recién llegó a mi país, adquirí esto, el Smart Controller. ¿Cuál es mi impresión respecto de este dispositivo? Me deja un sabor un tanto agridulce, es bastante intuitivo, bastante interesante de utilizar, pero yo lo veo como más que un juguete que una herramienta real de trabajo para una sensación inmersiva. Hasta el momento, hasta la grabación de este video, solamente se puede ocupar en modo normal y en modo Sport. Esperemos que DJI pueda habilitarlo en modo manual. Sería muy interesante que podamos utilizarlo similar a como lo hacemos con los helicópteros, que se utilizaría, por ejemplo, para el cabeceo, para el alabeo, para la guiñada y para la aceleración, estos controles. Sin embargo, si quieres un juguete más, si quieres tener una experiencia un poco más inmersiva, más intuitiva y solamente con una mano, lo puedes adquirir. No es tan caro, yo pensaba que iba a ser bastante más caro. Si está disponible en tu país, adelante. Muy bien, ya han llegado a las conclusiones. ¿Es realmente necesario? ¿Es útil? ¿Vale la pena comprar este dron? En mi opinión, sí, vale bastante la pena, pero bajo ciertas circunstancias. Si tú eres una persona que se dedica al FPV y trabajas en carreras o juegas en carreras y haces piruetas de una agro acro, no es tanto para ti. Si tú eres un piloto de drones estabilizados y quieres conseguir tomas cinemáticas de una forma mucho más agresivas y mucho más aventureras, es algo al que se podría recomendar. Por ejemplo, si quieres seguir a algún deportista, si quieres hacer algunas tomas de edificios con piruetas, es un dron que sí puede darte muchos beneficios. Si tú nunca has ocupado un dron y quieres comenzar con los drones, no es algo que es recomendable, que probablemente lo vas a chocar. Existen otros drones, como por ejemplo el Tello para aprender, el Mavic Mini para poder empezar y el Mavic Air para que tú puedas hacer cosas mucho más avanzadas, o el Mavic 2 para tomas bastante interesantes. Ok amigos, hasta aquí ha llegado este video. Más adelante les voy a compartir más experiencias con el DJI FPV. Una vez que nos liberen, en mi país estamos un poco recluidos en nuestras casas por este tema del coronavirus, así que apenas podamos salir les voy a compartir imágenes sobre mi progreso con el modo manual de FPV para saber qué tomas podemos hacer. Si no te has suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete en el botoncito acá abajo. Más adelante te voy a dar mucha información y vamos a tener muchas experiencias entretenidas con electrónica dedicada al audiovisual, con drones, con cámaras, con todo lo que nos apasiona, sobre todo con el uso de la tecnología para ser creativos. Esto es el Ocio Creador, así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Yo no entiendo por qué esta máquina es tan difícil. ¿Cómo es posible? ¿Será esto una nave espacial? DJI ha lanzado un nuevo dron.